Bueno, buenos días a todos. Primero, muchas gracias por estar, a todos los que son participantes del proyecto, pero también veo varios integrantes de afuera, eh, que algunos he invitado yo, y por lo tanto muchas gracias por estar acá. Espero que la presentación sea ilustrativa para todos. Y bueno, la idea, como dijo María Elena, es hablar de esta red de ensayo de clones precomerciales de Eucaliptus, pero para eso primero vamos a hacer un poquito una introductoria de todo el programa de clones dentro del programa de mejoramiento. Y bueno, inicialmente voy a llevarla yo la charla, después dándole hacia el final a Pablo para que hable sobre específicamente en la zona pampeana, pero por supuesto que Pablo, estás abierto a hacer cualquier intervención que te parezca, y bueno, y después vamos a tener todo el tiempo de preguntas que quieran para aclarar lo que pueda ser aclarado. Así que bueno, comencemos un poquito, muy rápidamente. Eh, Estas actividades que vamos a mencionar están dentro del programa de mejoramiento, como dije, el cual, el programa que lleva INTA desde hace ya décadas, tiene siempre el objetivo del uso de sólido de la madera de eucaliptus, apuntando a alto valor de esa madera y en rotaciones que para eucaliptus son bastante buenas, de hablar de 12, 15 años de turno, probablemente menos si hablamos en la zona de Misiones. Siempre apuntando a lo que es la productividad, la calidad y la adaptabilidad de todos estos materiales. Nosotros trabajamos con varias especies dentro del programa, varias de estas subtropicales, como Grandis, Dunis, Saligna, los Corimbias, que eran eucaliptus, para nosotros siguen siendo eucaliptus. Me faltó poner una foto de Ventami, que también está en cierto grado dentro de nuestras actividades. Otras ya más templadas, como son Teticorni, Viminalis, Globulus, Camaldulensis. Todas especies que en mayor o menor grado venimos trabajando, y que también en mayor o menor grado tenemos disponibilidad de material seminal, y de algunos de ellos también clones, ¿no? Ahora, centrándome más en lo que es la Mesopotamia, como para darle después lo que es la zona pampeana a Pablo. Ya creo que todos conocen, y si no, para los que no, Eucalyptus grandis es la especie principal de trabajo por estas características que están acá mencionadas: la adaptabilidad que tiene a un montón de situaciones de clima y suelo, su buen crecimiento y forma, la madera que es apta para usos múltiples, que es aceptada en el mercado, porque por más que si fuera apta, pero el mercado por ahí uno la quisiera, no serviría, y que responde sobre todo al mejoramiento, ¿no? Si no, no podríamos hacer, no estaríamos acá sentados hoy. Y bueno, y acá una grafiquita nomás de por qué Grandis. Este es un ensayo acá en Concordia, de allá, ya de hace algunas décadas atrás, pero de donde demostraba que Grandis era la especie, por lo menos en lo que respecta a productividad volumétrica. Después las otras características también lo afirman, pero bueno, esta era la especie con esta respuesta en la zona, ¿no? Y como dije, es una madera que sirve para un montón de usos. Nosotros siempre apuntamos a la madera sólida, como inicié la charla, pensando en su alto valor, pero también tiene otros subproductos o productos alternativos, como es todo el tema de postes, lo que es la papelera, los chips para tableros, hasta el carbón que se puede usar. Y bueno, y dentro del programa de mejora, como dije, hoy vamos a hablar del tema de clones. Y bueno, la propagación vegetativa, o sea, la obtención de clones, es una herramienta dentro del programa de mejora, porque
nos permite rescatar individuos para muchos objetivos. Por ejemplo, cuando los rescatamos para trasladarlos a un banco clonal o a un huerto clonal, pero también parece una manera rápida de tener esos individuos con sus características deseables en una forestación. Acá detallamos un poquito más el por qué la propagación vegetativa. Bueno, son mayores ganancias genéticas que si lo hacemos a través del material de semilla. Permite una mayor uniformidad en las plantaciones. Tomando el genotipo adecuado, logra una mayor adaptabilidad a ciertas enfermedades o condiciones de suelo. Y puntualmente, cuando combino ese genotipo adecuado con el sitio adecuado, perdón, es cuando logro los mejores beneficios. También la propagación vegetativa es la herramienta a través de la cual puedo transferir los híbridos, a los que vamos a hacer referencia después, que no lo podemos hacer a través de semilla, o cosa que no estamos aún trabajando, pero si habláramos de organismos o genéticamente modificados, perdón, hago un paréntesis, no es que no estamos trabajando, en cierto grado hay trabajo al respecto, pero no tenemos hoy clones transformados. Pero bueno, es la herramienta también la propagación vegetativa. Esta ilustración es solo a modo de referencia para los que no conocen lo que es la propagación vegetativa en eucaliptus, que difiere bastante de cuando hablamos de salicáceas. Acá partimos de brotes pequeños, de plantas madres, de los cuales obtenemos plantas en un periodo de 120 días en condiciones adecuadas de temperatura, ¿no? Su multiplicación necesita cierta infraestructura, como canalones de producción de esas estacas. Y también está la otra alternativa, que es la micropropagación, pero que es ya una alternativa que se utiliza en lo que es dentro del programa como herramienta y no como una producción comercial de clones micropropagados. Y el objetivo, como sabemos, es obtener plantaciones homogéneas con buenas características y bueno, productivas. Puntualmente, en lo que hace referencia a Grandis para nuestra región, la limitante principal son las heladas. Las heladas que ocurren regularmente en la zona, que a veces pueden ser heladas que bajan de 2, 3 grados bajo cero, y que pueden llegar a generar problemas bastante importantes en las plantaciones de Eucalyptus grandis puras. Existe variabilidad genética dentro de la especie como respuesta a esas heladas. Acá no se ve muy bien la foto quizás, pero hay desde plantas de grandis completamente afectadas por las heladas, parcialmente, o algunas que hasta parecen poco afectadas. Pero sobre todo hay mucha variabilidad genética interespecífica. Acá pueden ver un ejemplo de 3 plantines de 3 especies afectadas en la misma situación por una pequeña helada, y cuál es la respuesta diferencial entre lo que es grandis, lo que es duni o lo que es ventami. Esta respuesta diferencial entre especies es lo que nosotros utilizamos de apoyo para después trabajar en la generación de híbridos interespecíficos, que puntualmente en lo que es Mesopotamia hemos trabajado en mayor o menor medida generando este grupo de combinaciones de grandis por todas sus cualidades que tienen como especie pura, combinándola con este listado de otras especies, con el fin de captar las ventajas que tienen ellas dentro de un individuo que se parezca a grandis, ¿no? Volviendo a lo que son
los ensayos clonales dentro del programa de mejoramiento, en general los clones siempre hemos apuntado a seleccionarlos en función de las características acá mencionadas, que son, la principal es productividad. El productor siempre quiere que su plantación produzca mucha madera. Ahora, por lo tanto, necesitamos individuos que crezcan mucho y que a su vez sean bastante rectos, cosa que luego su transformación mecánica se maximice. A su vez, como mencioné, por lo menos para la Mesopotamia, para evitar los problemas con Grandis, es la tolerancia al frío. Perdón. Luego está todo el tema sanitario, que en mayor o menor medida pueden causar problemas importantes en las plantaciones. Y bueno, y también las características de la madera son importantes para los usos que se vayan a dar. A modo de ejemplo, acá tenemos dos clones diferentes con un comportamiento diferencial bastante alto en lo que es tensiones de crecimiento. Pueden ver un clon que no ha rajado nada a las 72 horas de volteado versus otro que se ha abierto bien parejito en cuartos. Como mencionaba, el tema sanitario, hay varias situaciones que tratamos de evitar en la selección de los clones, como son problemas de Coniotherium, que en vieja data era el único problema que nos importaba sanitariamente hablando, por sus manchas en la madera que genera. Pero después han ido apareciendo otros problemas cada vez en mayor medida, como problemas de bacteriosis, que hoy es algo bastante importante en el tema de los clones, o problemas de manchas foliares, como pueden ser la mancha amarilla o problemas con roya. Recuerdo que cuando ingresé al INTA ya hace algunas décadas atrás, hablar de roya era hablar de problemas en Brasil. Acá nadie conocía la roya prácticamente, me parecía muy espontánea, muy de casualidad en alguna situación puntual climática, pero no era un problema. Con el cambio climático esto sí está siendo más frecuente, y con la utilización de clones es más importante todavía. Otro problema que ya conocen mucho los que están en el tema de Eucalyptus son la avispa de la galla, un microhimenóptero que genera agallas en ramas y hojas y puede generar pérdidas importantes en crecimiento en algunos individuos. Afortunadamente en los últimos años se ha venido como equilibrando la población y no hemos visto tanto problema, pero es algo que no podemos dejar de considerar. Haciendo un poquito de historia de lo que es todo el programa de clones en Mesopotamia, como mencionaba, los clones son de Grandis y de híbridos, principalmente Grandis camaldulensis y Grandis tereticornis, aunque tenemos algunos otros. Cuando empezó a trabajarse el tema del programa de clones, en la década del 90 inicialmente hablábamos de unos 50 clones de Grandis y unos 15 clones de híbridos, que tampoco eran híbridos locales, sino que eran híbridos generados en Sudáfrica y ingresados luego a la Argentina. Eso fue cambiando durante todo el programa de mejoramiento. Para el 2018 teníamos ya unos 450 clones de Grandis, de selecciones en diferentes ensayos o ensayos de progenies o plantaciones también, pero principalmente en ensayos de progenies, y 150 híbridos. Hoy puedo estar mencionando que este año hemos hecho el ingreso de 30 clones más de Grandis y de 145 clones más de híbridos en diferentes lotes que habíamos plantado en años anteriores, que hemos ido seleccionando y bueno, ahora están este año recientemente ingresados. Esperamos que estos clones en los próximos años empecemos a multiplicarlos y evaluarlos, ¿no?
Todos los ensayos los hemos llevado, digo ahí, en el 94 fue que se plantó el primer ensayo clonal acá en la experimental. Se han ido plantando una serie de ensayos en distintas épocas, con más de 40 ensayos instalados en la Mesopotamia, aunque hay que reconocer que la mayor cantidad de ellos han sido siempre en Concordia y alrededores, con diseños diferentes según el objetivo inicial del ensayo, como eran single triplot, o sea, parcelas de un árbol solo, o parcelas de 4 o 5 plantas del mismo clon en línea. Y en un montón de situaciones, como estoy ya siendo medio repetitivo, pero siempre inicialmente en la Mesopotamia, pero hemos ido también ampliando un poco el rango de ensayo de clones hacia, bueno, hacia Buenos Aires, Santa Fe, Chaco, el NOA, con la colaboración de varias unidades de INTA, ¿no? Y en un montón de situaciones de suelos. Esas redes de ensayo nos han permitido ir observando el comportamiento de todos los ensayos que tenemos, perdón, de todos los clones que tenemos, cómo han ido comportando. A modo ilustrativo nomás, acá hay un ensayo en Calabacilla, acá Concordia, donde hay, no sé, ni conté cuántos clones son en, en este ensayo, de Eucalyptus grandis, donde podemos ver que a modo de respuesta volumétrica tenemos clones que tienen muy buena respuesta, superior a lo que es en material de semilla, pero también hay clones que son inferiores. Hay que considerar siempre que el tema de la respuesta volumétrica no es la única dentro de la caracterización del clon, entonces también hay que ver después cómo respondieron, si la selección fue correcta en lo que es su respuesta en rectitud, en sanidad, bueno, en las condiciones de madera. Pero bueno, a modo de ejemplo que se vea que trabajamos con muchos clones y que estos responden diferencialmente. Lo mismo en los clones híbridos. Acá ya es un ejemplo de un ensayo en Feliciano, el centro norte de la provincia de Entre Ríos, zona que son suelos pesados, densos, o sea, condiciones ya no tan favorables para el crecimiento de Eucalyptus grandis, y sobre todo que también presentan mayor frecuencia de heladas y más fuerte. Entonces acá pueden ver la respuesta en crecimiento de los clones híbridos en esas situaciones agroclimáticas y también la respuesta frente al daño helado, ¿no? Respuestas que favorecen, no que favorecen, sino que responden a nuestro objetivo de generar híbridos para tolerancia helada. Y bueno, y más a veces visualmente en lo que es más que las gráficas de barras, son las fotos, situaciones de heladas, esta es la del 2012, cómo respondieron los clones híbridos frente a un clon de grandis, o acá en otra situación, este es en el ensayo de Feliciano que les mencionaba recién, el clon híbrido frente a los testigos de grandis, en la plantación original, luego de sufrir la helada, ese ensayo fue recepado, al otro año, luego que habían crecido los brotes, volvieron a sufrir helada, pueden ver de vuelta la respuesta otra vez del grandis frente al híbrido. Y este mismo ensayo, ya a los 2 años y medio, pueden ver cómo estaban las situaciones de los híbridos en crecimiento frente al grandis. Espero que se identifiquen bien las parcelas. Bueno, cómo quedaron una situación versus la otra, ¿no? Y acá ya en otro sitio, en Concepción del Uruguay, como para que vean el crecimiento de un clon de grandis puro versus un clon híbrido. Acá esta foto se la robé a Juan López, que es de cuando se hizo todo un muestreo en ese ensayo en Concepción del Uruguay para evaluar el tema de densidad de la madera y tensiones de crecimiento. Trabajo arduo que implica todo lo que es
caracterización de la madera de los clones. Y la respuesta que se observó en estos clones híbridos en esa situación. Como se esperaba, los clones híbridos en general, por la combinación de Grandis con Colorado, Camaldurensis y Redeticornis, especies con madera más densa, se espera normalmente que tengan mayor densidad. Y bueno, acá pueden observarse un poco cómo todos los clones híbridos tienen mayor densidad de la madera que lo que es el material de semilla o los Eucalyptus grandis puros que están ahí a la izquierda del gráfico. Ahora, esa mayor densidad de madera también viene acompañada, no por la densidad de madera, sino por ser estas especies coloradas con, en general, mayores índices de rajado en algunos casos, pero también mayor contracción contracción radial y tangencial, bueno, volumétrica también, de la madera. Lo que la señala como que es una madera diferente a una madera Eucalyptus grandis, no como una madera no trabajable, pero sí como una madera diferente o para distintos usos o para un uso, una trabajabilidad diferente. Son todas las consideraciones que hay que tener dentro del programa de mejoramiento cuando vamos generando los clones y, bueno, y posteriormente dentro de su utilización operacional. Ahora, los clones híbridos también nos presentaron muchas veces estas situaciones sanitarias que a considerar, que inicialmente no considerábamos porque no existían problemas, por ejemplo, como la avispa de la galla que mencioné hoy. Fue una plaga que ingresó posteriormente a las primeras evaluaciones de los híbridos, y donde algunos clones resultaron muy susceptibles, mientras que otros no. A lo que hace a la mención hoy de tener en su consideración dentro de la selección de los individuos. Ahora sí, ya voy a pasar puntualmente a lo que es la red de ensayo de clones precomerciales, cuando ya comenté toda la historia previa de dónde venían estos clones que hoy llamamos precomerciales, donde es un grupo de clones de toda esta banda que les estaba mostrando inicialmente, que fueron seleccionados por su buen crecimiento y sanidad, a través de un convenio de multiplicación experimental con el vivero de Pol Forestal, porque ya hablábamos de generar mucha más cantidad de plantas en un volumen que no se nos hacía posible llevar, de realizar acá dentro del experimental, y instalando en conjunto ensayos con los productores, inicialmente los productores del consorcio, pero también abierto a otros productores que estuvieron disponibles, ¿no? Pasamos a parcelas ya un poquito más de evaluación productiva, no a tanto como eran las iniciales que mencionaba del árbol parcela o parcelas lineales de pocas plantas, donde ahí podíamos hacer ranking de comportamiento de los individuos, pero ya no demostraban tanto su potencialidad como similar a una plantación productiva. Entonces pasamos a parcelas de 24 plantas con 4 repeticiones, o también a instalar algunos lotes demostrativos con parcelas sin repeticiones, pero ya parcelas de 100 a 250 plantas de cada clon. Parcelas que nos permiten observar el comportamiento intraespecífico, intraparcelario de ese clon, compitiendo con él mismo, ¿no? Acá es a modo de imagen del grupo de clones, que son los que están señalados con celeste, con naranja, ya estoy daltónico, que fueron seleccionados, en este caso los de Eucalyptus grandis, por su ranking en volumen, en crecimiento en volumen, en crecimiento y su rectitud.
comparándolos también con los clones ya que están comerciales, que son los clones que están identificados con amarillo. Bueno, este fue el grupo de clones dentro de Grandis que fueron seleccionados en esta primera etapa como precomerciales. Como pueden ver, esto se hizo en base a la evaluación en distintos sitios en la Mesopotamia, con una heredabilidad de esta característica bastante aceptable, y sobre todo lo que es interesante, una correlación genética entre sitios también más bien alta, sobre todo para lo que es la rectitud, volumen un poquito más baja, pero dentro de todo aceptable esta correlación genética. Lo mismo para los híbridos, de los clones híbridos, pero en este caso también, aparte de considerarse la respuesta volumétrica, acá está lo que se consideró en la sanidad. Puntualmente acá estoy graficando lo que es la tolerancia o la no susceptibilidad al ataque de la avispa de la galla. Los clones que están con verde son lo que son estos clones precomerciales, los amarillos, los testigos de Grandis, y los naranjas, los comerciales, que ya estaban como comerciales de clones híbridos, ¿no? Bueno, entonces como para que vean qué grupo de clones estamos trabajando frente a la respuesta global que estamos teniendo de todos los diferentes clones en evaluación. También con las correlaciones genéticas, bueno, en este caso dieron más baja la correlación, la interacción genotipo-ambiente en la altura. Esto es una evaluación temprana a 1 año de edad. Por eso muchas veces esa correlación genética entre sitios es baja. Pero sí una alta correlación genética en lo que es respuesta a la tolerancia a la avispa, ¿no? Los ensayos estos precomerciales se han instalado desde el año 2017. Inicialmente varios en la zona de Concordia y alrededores, a excepción de un ensayo que instalamos, después mencionará Pablo más específicamente, pero en la zona de Buenos Aires. En el 2018 ampliamos esta red con más sitios cerca de Concordia, pero también ya nos ampliamos a otros ensayos hasta la zona de Libres, en Corrientes. Y 2019 ampliamos a otro ensayo en la zona de Delta, un convenio con la firma Arauco. Y también en el 2021 a un ensayo en lo que es cerca de Resistencia, en Chaco, en convenio con el Ministerio de Producción de la provincia. La idea de estos ensayos es, bueno, ya estamos hablando de 5 años de crecimiento de los primeros ensayos instalados, es su evaluación que estamos haciendo anualmente, su medición, su seguimiento, y quisimos poder ampliar a otras zonas de evaluación para poder corroborar la respuesta en otras condiciones climáticas. Pero bueno, por ahora tenemos una bastante buena representación, por lo menos para lo que es toda la zona de Corrientes, Sur Corrientes, Entre Ríos y, bueno, y algo de Buenos Aires. Estamos hablando ya de 16 ensayos instalados y 11 lotes demostrativos. No se preocupen que no los voy a tosigar con gráficos de barra, pero a modo ilustrativo, si les muestro los resultados para los clones de Eucalyptus grandis, ensayado a los 3 años de edad en estos 5 sitios de evaluación. Acá pueden ver una respuesta, que hay una respuesta diferencial en crecimiento, tanto en diámetro como en altura de los distintos clones, según las condiciones del sitio, pero es interesante ver que en general el ranking de los clones se mantiene bastante estable. Hay cierta correlación con
cierta interacción genotipo-ambiente en lo que es diámetro, pero a esta edad, sobre todo, tiene que ver mucho con las condiciones del sitio. Pueden ver que en la altura es mucho más estable esta situación de este ranking de clones altos en un sitio, como podemos decir, en Libre, como en Gualeguaychú, en situaciones climáticas diferentes, suelos diferentes. Así que bueno, esta es una primera resultado de esta red de ensayo en lo que respecta a los clones grandis. Los clones grandis se instalaron recién, los primeros ensayos a partir de 2018, por eso estamos con las primeras evaluaciones a los 3 años. Pero hasta ahora podemos ver esto, que poseen un buen crecimiento, volviendo para atrás, pueden ver de la línea punteada hacia la derecha, del centro hacia la derecha son los clones precomerciales. Hacia la izquierda son los clones comerciales y testigos de semilla. En general no hay hoy una respuesta de que haya una diferencia de crecimiento, un plus marcadísimo con respecto a otros clones ya existentes. Pero tampoco son malos, o sea, están en una respuesta similar en crecimiento y similar a lo que es el material de semilla, con la ventaja de que sí hay una mayor homogeneidad evaluando los clones versus el material de semilla. En general su coeficiente de variación en la semilla es el doble. Se ha observado también, estos ensayos han servido para ver algunos problemas de pérdida de dominancia de ápice en algunos clones, no extremadamente marcada, pero sí una pequeña pérdida, que aparentemente han sido las heladas, por lo menos en las situaciones que hemos podido identificarlo en el momento de la helada, así ha sido. Y hemos visto también algunos clones con algún problema de enfermedades foliares que en otras situaciones anteriores de esta selección como precomerciales no habíamos podido detectar. Pero de todas maneras, hoy ya lo sabemos que pueden ser susceptibles a esas enfermedades, pero no hemos visto un reflejo de pérdida de crecimiento marcado por sufrir esas enfermedades. Lo mismo que hemos notado en estos veranos, tanto este como el anterior, con estas sequías extremas que hemos tenido, algún clon que en esas situaciones de alto estrés hídrico han presentado algunos síntomas en las hojas. Pero como digo, hasta ahora no hay ningún clon que marcadamente se caiga de estas evaluaciones por problemas grandes, ¿no? Pasando a lo que son los clones híbridos, también seguro ven nada más que rayitas y colores, pero es lo mismo, hacer un modo ilustrativo a los 3 años de edad, como en distintas situaciones de crecimiento, estos clones tienen una respuesta muy buena. En algunas situaciones de suelo pesado, como son esas barritas de menor altura, es una situación de un suelo ya muy pesado, un suelo bajo, anegable, pero donde ahí se marca visiblemente una respuesta, a pesar de ser un crecimiento bajo, pero es una respuesta bastante más alta en crecimiento frente al material de semilla de Grandis o mismo ante los clones ya comerciales conocidos. Y después en las otras situaciones, muchos mejores crecimientos, pero volviendo a lo mismo que ya marqué con respecto a Grandis, que hay una correlación genética entre sitios, o sea, una interacción genotipo-ambiente quizá no tan alta en lo que es diámetro, pero en general se ve una buena respuesta, y sí más alta esta correlación en la altura. Y a veces estos números engañan un poquito en decir, bueno, no hay hay un cambio de ranking de los clones en una situación o en otra, que sería esta interacción genotipo-ambiente,
Pero lo cierto es que hay que ver también cuál es la magnitud de esos cambios, ¿no? Estamos hablando que un clon en una situación, o sea, los clones que más crecen, a los que menos crecen en estas situaciones, a estos 3 años de edad de implantado, estamos hablando de 1 centímetro y medio más o menos, o lo mismo en altura. Y entonces hablar de un cambio de ranking, de que el primero no sea primero en todos los sitios, sino que en otro sitio sea cuarto o décimo, de todas maneras estamos hablando de que crezca poquito más o poquito menos. Hasta ahora vienen todos muy bien identificados. Acá vamos para mostrar un poquito ya en un sitio puntual, como para quitar un poco más de barras, les muestro otro gráfico. Este es un ensayo ahí en la zona de Verdú, en Colón, acá al sur de Concordia. Como pueden ver, es la respuesta de los clones híbridos. Lo que es la respuesta en porcentaje de plantas de daños en el fuste, bueno, en ese sitio se pudo observar también, no fue una helada fuerte lo que ocurrió en ese año de implantado, o al año implantado, pero hubo cierto daño de helada. Como pueden ver, una respuesta diferente eh, en lo que son los híbridos frente al material de Grandis o de Duni, que se puso de testigo también. Y en algún clon particular, como el GS24, ha habido otros daños que no son problemas de fuste, pero aparentemente no son problemas de helada. De todas maneras, estamos viendo acá porcentaje de plantas afectadas. Hay un 20, un 30% en los casos más graves de plantas afectadas en el fuste. Y algunos como nada. Acá otro ensayo también, ya a los 5 años de implantado, ya pueden ver crecimientos. Este es el único que tenía hasta el momento de 5 años de implantado. Estamos midiendo en este momento esos ensayos más viejos, pero pueden ver una muy buena respuesta en crecimiento, tanto en diámetro como en altura, ¿no? Algo que quiero remarcar en lo que son los clones híbridos es que en general los clones híbridos tienen una respuesta diferencial importante. A ver si, volviendo a la gráfica anterior, eh, lo que es sobre todo en crecimiento en altura en los primeros años, con respecto al material de Grandis. En este caso, hablando con respecto a la semilla. Esa es una de las ventajas que tiene frente a la escapada del daño del frío. Pero bueno, esa mayor altura con respecto a, también genera un índice de esbeltez algo mayor. Acá grafiqué algunos de los clones, no todos para no ser un embrollo de líneas, pero algunos clones híbridos como referencia, y el índice de esbeltez que tienen mayor que, en este caso lo tomé de referencia, el clon de Grandis, el G36. Bueno, y ese índice de esbeltez es algo a considerar, porque hay muchas referencias también de que hay cierta correlación de ese índice de esbeltez con las tensiones de crecimiento. Al ser árboles más altos a igual diámetro, o sea, eso estaría indicando el índice de esbeltez a un diámetro igual, son árboles más altos. Y bueno, al ser árboles más altos, están sometidos a mayores fuerzas externas, viento, hablemos, y también eso muchas veces hace que el árbol, para equilibrar esas fuerzas externas, necesite generar tensiones en su madera. Entonces, bueno, es algo a considerar dentro de su utilización posterior. Algo más ilustrativo, acá pueden ver unos clones de estos precomerciales frente a un Eucalyptus grandis, acá puntualmente en una zona no de las mejores para plantación de grandis, pues es una loma medio pesada, en la zona de Colón. Como pueden ver, que también sufrió un poco de daño de helada en su primer año de implantación. Y bueno, cómo se ve diferente un clon versus el material de grandis. Acá ya viéndolo puntualmente, el mismo material que veíamos en la foto anterior, pero algo que
también muchas veces uso para resaltar la diferencia de comportamiento en su estructura de copa de los materiales híbridos Grandis camaldulensis frente al material de Grandis, y bueno, y lo que es también, sí, creo que se ve, no te parece de la foto, se ve la diferencia, ¿no? Como conclusiones por ahora de estos materiales, es que tienen un muy buen comportamiento en crecimiento, también en rectitud. En los suelos que son buenos para Grandis, se muestran con crecimientos iguales, similares que Grandis. En suelos que son con restricciones para Grandis, tienen un mayor crecimiento, por lo menos hasta a estas edades juveniles, y ese mayor crecimiento es lo que muchas veces le da la ventaja de escapatoria frente a los problemas de frío. Se ha observado, como mencionaba anteriormente, problemas de pérdida de dominancia de ápice en algunos de ellos, y bueno, aparte de alguno que se identificó sí como problemas por frío, otros creemos que son problemas de bacteriosis de tizón. Estamos todavía, hemos visto algunos problemas de tizón, pero no siempre lo hemos podido asociar plenamente al problema de pérdida de dominancia que hemos observado posteriormente. Pero bueno, estamos siguiendo eso como para la definición final de cuáles de todos estos clones pasan finalmente a ser comerciales, ¿no? También hemos visto problemas de presencia de avispa de la galla en algunos clones, pero en este grupo de clones puntualmente no hemos visto que esa presencia de avispa en sus hojas haya generado una pérdida de crecimiento. Acá, para mostrarle lo que le hacía referencia de la pérdida de dominancia en algunas plantas. Que a veces sí sabemos que son por problema de helada, y a veces no sabemos si es una helada o es tizón, o en otras sabemos que no es helada y estamos creyendo que es tizón. Pero bueno, para que vean lo que hablamos, esos problemas son pérdida obviamente de plantas perdidas que no llegan a tour. Hasta acá ahora los estuve aburriendo yo un rato, espero que no mucho, pero le voy a dar un poquito la palabra a Pablo, como para que comente todo lo que es el tema de ensayos en la región pampeana, y bueno, y después hacemos un cierre final, como para que salgan todas las preguntas que estén interesados, ¿no? Te dejo, Pablo, y me vas indicando. Dale, bueno, vos me vas pasando Dale, dale. las filminas. Bueno, ahí Leo, al principio les comentaba, buenos días primero a todos, perdón. Leo les comentaba al principio, en relación, digamos, al desarrollo de programas de mejora de especies puras. En el caso de Provincia de Buenos Aires, se trabajó, digamos, desde hace décadas, se viene trabajando, digamos, con varias especies, específicamente, para citar algunas, bueno, Globulus para el sudeste, Viminalis para el oeste o el suroeste de la Provincia de Buenos Aires, Maidén y Duni para el centro y norte de la Provincia de Buenos Aires, y en el caso particular de estas especies, orientado principalmente, digamos, siempre históricamente a lo que es la producción de madera para triturado, ya sea para papel o para tableros. Si bien el Viminalis, digamos, también podría llegar a implantarse, digamos, con éxito en el norte de la provincia de Buenos Aires, digamos, tiene una limitación en cuanto a suelos, que no le gusta mucho, digamos, los suelos pesados, o que pueden llegar a tener algún problema de percolación de agua, digamos. Entonces, de repente, los híbridos de Grandis porcamaldulensis se presentaron, digamos, como una alternativa interesante. Leo comentó también que el programa de híbridos se inicia a principios de los 90 con material traído de Sudáfrica. Esos materiales se probaron en el centro y norte de la provincia de Buenos Aires con resultados interesantes. Y bueno, nada, a partir de esos antecedentes y a partir, digamos, del buen resultado que estaban obteniendo en Concordia, digamos, la nueva generación de híbridos generados en INTA Concordia, es que decidimos empezar a probarlos, digamos, más al sur.
se trabajó, bueno, se trajeron plantas madres, tuvimos que primero que ajustar protocolos de propagación a nuestra infraestructura y nuestras capacidades, generar, digamos, los bancos clonales y los estaqueros como para poder producir plantas como para ensayos, y se empezó a plantar, comenzamos a plantar ensayos orientados más que nada a lo que es la cuenca del río Salado, la depresión del Salado, y el norte de la provincia de Buenos Aires, pensando, digamos, en una alternativa de producción de madera para otros usos industriales que no sea tal vez el triturado, en una zona, en un área, digamos, cercana a lo que es el centro de alto consumo, como Buenos Aires, y de repente industrias de transformación que están ubicadas, digamos, en el Gran Buenos Aires. Los primeros ensayos, digamos, nosotros la particularidad que tenemos en Provincia de Buenos Aires es que estamos intentando incorporar el componente forestal, digamos, a campos que son, que se dedican a otra cosa, que son agrícolas ganaderos. Y la realidad es que el productor, digamos, pampeano, cuando se le ofrece la posibilidad de, o se le habla, digamos, de incorporar el componente forestal, lo primero que piensa es en utilizar aquellos lotes, aquellos potreros que, digamos, no usan, no les sirve, digamos, para alguna de sus actividades tradicionales. Es bastante, siempre ha sido bastante difícil, digamos, cambiar esa mentalidad, y en realidad es más, o sea, nosotros lo que hemos intentado hacer es, sabiendo a priori, digamos, de que los híbridos al tener sangre de colorados tienen cierta plasticidad, hemos hecho los primeros intentos, digamos, en lotes que a lo mejor, digamos, tienen una capacidad de uso bastante baja. Es así que, digamos, el listado que está en la derecha de ensayos instalados podría ser, digamos, mucho más amplio si incluyera todos los sitios donde hemos plantado y donde hemos fracasado. Pero bueno, de los fracasos también se aprende. Hemos plantado ensayos inicialmente en la zona de Chascomús, sin éxito, lo mismo, digamos, en algunos sectores del norte de la provincia de Buenos Aires, y de a poco, digamos, le fuimos encontrando la vuelta. Y bueno, lo que tenemos ahora, digamos, activo en cuanto a materiales híbridos, clones híbridos, es el listado de ensayos que está a la derecha de la imagen. Hay ensayos, digamos, con distintos tipos de diseños, desde una planta por parcela, ensayos así muy exploratorios, hasta los ensayos ya de productividad, con parcelas cuadradas, o de 3x3, o de 5x5 plantas. La idea es abarcar, sobre todo, digamos, distintos tipos de suelos, o sea, manejándonos, digamos, el ensayo que tenemos más al sur es en San Borombón, digamos, de ahí hacia arriba, pero básicamente, digamos, poder abarcar la mayor variedad de suelos. Vamos a la siguiente. Este es un ensayo que tenemos instalado en Castelar, que plantamos en el 2017, con una preparación de sitio muy básica, porque no contábamos con los equipos, digamos, adecuados. El ensayo, digamos, es un ensayo que tiene un diseño de una planta por parcela. Son 11 réplicas, 18 clones. Y con buena respuesta inicial, digamos, teniendo en cuenta que el sitio es un sitio bastante pesado y que la preparación del sitio no fue buena, si bien se lo cuidó mucho, digamos los crecimientos en diámetro de los 3 años son buenos, son comparables a los resultados que estaba mostrando recién Leo, ahí entre a lo mejor un sitio de Concordia, un sitio un poquito más pesado, y el de Colonia Verdú, digamos, se encuentran ahí en el medio. Pero bueno, digamos, buenos crecimientos, buena rectitud, en líneas generales, buena salida. Vamos una más adelante, a otro ensayo. Esto es en Jáuregui, esto es en un campo de un productor que sí tiene cultura forestal. Si bien, digamos, los lotes también siguen siendo pesados, tiene una muy buena preparación de sitio, ya con camellones, o sea, dentro de todo un buen mantenimiento. Es un ensayo que tiene un diseño también de una planta por parcela,
son 28 clones con 18 repeticiones, una más, así aparece ahí el cuadrito. Tiene también algo de material de semilla, Vimialis y Duni, de huerto semillero. Y también tiene, bueno, lo novedoso de este ensayo es que además acá incorporamos, digamos, una línea de híbridos nueva, son cruzas de Eucalyptus duni por Globulus. Tanto el duni como el Globulus son material de nuestros programas de mejoramiento genético de especies puras. Y hay algunos clones de esos híbridos, digamos, que nos han sorprendido, digamos, con un crecimiento inicial muy bueno, y una sanidad, sobre todo, muy, muy buena. Un poco la intención de estos híbridos es de repente, pensando, digamos, no solamente en lo que puede llegar a ser, digamos, ventajas en cuanto a lo que es la calidad de madera para producción de papel, sino también pensando en que, digamos, estos híbridos pueden llegar a tener buenas características, digamos, para usos sólidos. Pero la idea es intentar acercar, digamos, la cuenca de Globulus, intentar acercarla, digamos, más al norte donde están las industrias. Y bueno, digamos, este ensayo lo quería mostrar particularmente por eso. En cuanto a, en líneas generales, digamos, el crecimiento a los 2 años, en diámetro estamos en valores similares a los que teníamos en el ensayo anterior a los 3, o sea, con muy buena respuesta también. La sobrevivencia también altísima, teniendo en cuenta que, como decía Leo, venimos, digamos, de 2 veranos bastante secos y complicados. Los resultados son inicialmente, digamos, muy, muy buenos. Vamos una más. Yéndonos, digamos, a un área completamente distinta, lo que es la cuenca del Salado, en convenio con una empresa, un vivero forestal, Talapampa. Instalamos ahí un ensayo también con clones híbridos y también con clones puros de Camaldulensis. Se plantó en diciembre, hubo que regar, digamos, veníamos con muy poca agua, hubo que regar también en el verano. Y sin embargo, bueno, nada, ahí se pueden ver a los 11 y los 18 meses, digamos, el buen desempeño, el sitio muy bien preparado y muy bien cuidado. Si hacemos una más, vemos hasta el cuadrito de altura a los 6 meses, con crecimientos obviamente menores a lo que estábamos viendo, pero muy buenos crecimientos para lo que es la cuenca del Salado. Nosotros, bueno, ahora tenemos pendiente, digamos, la medición de este año, pero nos han mandado del campo, digamos, imágenes actuales y la verdad que han respondido muy bien, pese, digamos, a las 2 sequías que hemos tenido. Pero, digamos, yo lo que quiero ir mostrando es que los resultados que estamos teniendo en crecimiento con los clones, acá también hay de repente algún clon de Camaldulensis puro, digamos, que ha tenido viene teniendo buen desempeño, digamos que son valores, digamos, que se asemejan bastante a los que se pueden llegar a obtener en el sur de Entre Ríos, lo cual, digamos, es muy alentador. Vamos una más. Bueno, en este sitio en particular, en Suipacha, en convenio con la empresa La Negra, una empresa ganadera, y Comercio y Desarrollo, que es una empresa forestal, pero que está en Entre Ríos, y ante la necesidad de incorporar el componente forestal al sistema de producción, digamos, ganadero, más que nada, digamos, pensando en posibles barreras arancelarias que pudiesen surgir, digamos, y que pudiesen limitar los mercados de colocación de carne, se empezaron a evaluar, digamos, distintos materiales genéticos para ver, digamos, cuáles se adaptaban mejor a los distintos ambientes que tiene la empresa. O sea, es un campo bastante grande, con ambientes muy dispares, desde suelos con capacidad de uso 4, buenos, donde se hace pastura, hasta suelos con capacidad de uso 6, con problemas de agua, con posibles problemas de salinidad. O sea, hay un abanico, digamos, de opciones interesantes. Se instala en el 2017 uno de los primeros ensayos de híbridos precomerciales en parcelas grandes, de 5x5, que comentaba Leo en
en los gráficos donde estaban ubicados los ensayos. Ese primer ensayo se instaló, digamos, en un lote bajo, bastante marginal, donde a su vez, digamos, tenía, digamos, dos posiciones relativas en el relieve, un sector bastante más bajo y un sector un poquito más alto. La realidad fue que, digamos, los bloques que cayeron en el sector bajo, las plantas sobrevivieron el primer verano, pero, digamos, el siguiente invierno la sobrevivencia cayó estrepitosamente, al punto que esos bloques se perdieron por completo. Y en el caso de los bloques que estaban un poquito más altos, ahí la respuesta fue diferencial, hubo sobrevivencias en algunos casos del 90%, 80%, y de ahí para abajo, hasta un 50%, y con alturas discretas. O sea, el crecimiento en altura del primer año rondaba aproximadamente en el promedio de todos los materiales el metro de altura. Eso nos dio un poco la pauta de que no era el ambiente, la preparación de sitio había sido correcta, se hicieron camellones, o sea, digamos, el trabajo de preparación, digamos, fue correcto, pero, digamos, ya ese ambiente era, digamos, demasiado límite para el desarrollo de los híbridos, y también se probaron materiales seminales y digamos, la situación fue la misma, agravada. Entonces en el 2018 se vuelve a insistir, se vuelve a plantar un ensayo con 22 tratamientos, un macizo plantado 3x3, en un lote muy bueno, un suelo con capacidad de uso 4, que acababa de ser sembrado con una pastura, una mezcla de festuca con trébol blanco. Ahí se puede ver a la izquierda arriba, al momento de la plantación, digamos, la preparación del terreno. Ya unos meses después, en febrero, digamos, las plantas estaban arriba del metro de altura. Ahí se ve también una fotito de noviembre de 2019, al año, el desarrollo de las plantas. Y en 2021, la verdad que el crecimiento es muy, muy bueno. Ese crecimiento, digamos, al año en altura, digamos, era casi el triple que el del sitio bajo, que es implantado en el 2017, o sea, había crecido casi 3 veces más que en el ambiente malo. Con muy buenos crecimientos, bueno, muy buena sobrevivencia también en la mayoría de los materiales. Aparte, bueno, vamos a ver una más, Leo, que hay algunos valores de crecimiento de diámetro del tercer año, que están, bueno, parejos, digamos, a los valores que mostraba para algunos sitios de Entre Ríos, muy parejos todos los materiales. El Duni, digamos, el Duni mejorado, digamos, crece bien. El tema del Duni es, digamos, básicamente el destino, digamos, industrial, pero en macizo, digamos, se ha comportado bien. Pero bueno, los híbridos en líneas generales, hay algunos clones que vemos viendo, digamos, en distintos ambientes, en distintos ensayos, que, digamos, se vienen comportando inicialmente muy bien, que se repiten. O sea, si van viendo, digamos, en los distintos cuadros, van a ver que, digamos, siempre están, digamos, ahí, digamos, entre los de mayor crecimiento, digamos, hay un grupito de clones precomerciales que se vienen comportando muy bien, algunos de los cuales, a su vez, también se vienen comportando bien en Mesopotamia. Vamos una más. En este mismo sitio detectamos en el 2019, en noviembre, octubre-noviembre, detectamos algún tipo de daño que sinceramente no sabíamos atribuirlo, si era un daño por una helada tardía descolgada, o había otra cosa. Se hizo un relevamiento en ese momento, digamos, de daño, en dos escalas, o sea, sin daño, con un daño moderado y un daño que se veía, digamos, más agravado. Encontramos, digamos, que había diferencias, digamos, de la respuesta entre los distintos clones. Este año, digamos, con la asistencia de Sergio Ramos de Interconcordia y también con la asistencia de Andrea Andorno y Carmen Hernández de Limisa de Castelar, hicimos, digamos, un relevamiento sanitario más exhaustivo, tanto de ese ensayo como de otros. Se detectó y se pudo aislar tizón. O sea, se supone, digamos, que ese daño que nosotros observamos en el 2019
y que aparentemente se repitió en el 2020, eso no pudimos detectarlo porque estábamos en plena pandemia, digamos, se nos pasó, pero digamos, ha quedado de alguna manera la cicatriz de esa pérdida de dominancia de la que hablaba recién Leo, entonces, digamos, adjudicando esa pérdida de dominancia, digamos, a la posibilidad, digamos, de daño por tizón, relacionado con tizón, digamos, hicimos un nuevo relevamiento, que estamos procesando ahora, y también se detectó en menor medida presencia de avispa, que también comentaba Leo. Pero bueno, o sea, un poco la intención es hacer referencia que, digamos, vamos en el seguimiento de los ensayos, no solamente, digamos, estamos viendo cómo se adaptan y el crecimiento, sino también en forma articulada con el grupo de LIMISA, el tema sanitario. Vamos una más. Bueno, mismo campo, o sea, seguimos en la misma empresa, pero, digamos, en un ambiente intermedio, no tan bueno como el anterior. Y acá la novedad, digamos, la intención de mostrar esto fue, digamos, la novedad de que por primera vez instalamos los híbridos precomerciales con un arreglo espacial diferente a lo que veníamos haciendo. O sea, en vez de trabajar en macizos, acá se pasó a un sistema de niños apareados, pensando en sistemas silopastoriles, con un poco la idea de incorporar el componente forestal, pero que este componente forestal, digamos, no le quite mucho espacio a la pastura y que se pueda mantener la carga animal. Entonces se pensó en este sistema de niños apareados. Los niños están separados a 5 metros, dentro del niño las plantas a 3, y hay callejones entre niños apareados de 20 metros, con siembra de pastura, de agropiro con trébol. A su vez, digamos, se probaron dos orientaciones distintas. Ahí en la imagen a la derecha arriba se pueden ver, digamos, hay un sector, digamos, donde están orientados norte-sur los camellones, y en el otro sector orientación este-oeste. Acá lo que hicimos fue, instalamos el mismo ensayo, que tiene 15 materiales genéticos, son 12 clones precomerciales, 12 clones híbridos, digamos, de Grandis camaldurensis, 2 clones de Grandis y un tratamiento testigo de Duni. Ese mismo ensayo, eso está, digamos, en un diseño de bloques completos al azar, con parcelas de 12 plantas, o sea, son 6 plantas, digamos, por cada línea, con 4 repeticiones en cada una de las orientaciones. O sea, son 4 repeticiones en una orientación y 4 en otra. A su vez, eso se complementa con una serie de, o sea, todo lo demás que se ve de camellones, que terminan completando, son casi 100 hectáreas. Hay material comercial de híbridos, los híbridos INTA comerciales, híbridos CIEF comerciales, hay híbridos de pomera, hay híbridos también hay clones Grandis de CIEF y material de semilla. Y ahí en ese caso, digamos, son, digamos, grandes camellones, grandes parcelas de 65 plantas de largo como mínimo, donde hay, digamos, un conjunto de líneas apareados con un material, callejón de 20 metros, el mismo material genético del otro lado del callejón, y así se van repartiendo los materiales en forma al azar en 3 repeticiones. La idea, digamos, de eso fue hacer algo más operacional y el día de mañana, digamos, poder sobre esos ensayos, digamos, establecer algo, digamos, otros ensayos tal vez, digamos, con el tema, digamos, de pasturas o de sanidad animal. De bienestar animal. Pasamos una más. Bueno, ahí ya se ve, digamos, unos meses después de implantado, digamos, de buen rendimiento. La empresa, digamos, todo lo que tiene que ver con el manejo de pastura, lo que hizo fue, mientras está el lote clausurado, hace simplemente, digamos, hace arroyos, ahí se pueden ver en las fotos de abajo del 2020, pero ya a los 15, 18 meses, ya están empezando a ingresar la hacienda. La foto de la derecha es actual, y si hacemos una más, hay unos pequeños cuadritos de crecimiento al año, ahora recién vamos a medir, pero bueno, tenemos también
lo mismo, muy buenos crecimientos iniciales en altura, comparables casi, digamos, al sitio muy bueno plantado en el 2018. La idea es poder ir haciendo el seguimiento de estos precomerciales con estos arreglos, digamos, tan particulares. De repente, digamos, con la hipótesis que pueda llegar a haber alguno de esos clones que, aparte de, digamos, de producir buena cantidad de madera, de repente, digamos, tenga algún tipo de interacción positiva, digamos, con el componente forrajero y con y a su vez, digamos, con el componente animal. Y una más. Esa es una fotito actual que se le robé a Agustín Gouland, de la empresa Comercio y Desarrollo. Eso es, digamos, el lote implantado en el 2019, ya con la hacienda. Con esta foto, digamos, yo lo que quiero representar es, me parece, digamos, nosotros estamos convencidos, digamos, que el desarrollo forestal en el norte de la provincia de Buenos Aires va a pasar por este lado, va a pasar por la incorporación del componente forestal a campos ganaderos, pensando no solamente en producción de madera, sino pensando en todos los servicios, digamos, que puede brindar la forestación, digamos, a la actividad, digamos, ganadera. Por eso, digamos, estamos concentrándonos en toda la zona, lo que es los campos de cría de la depresión del Salado, estamos avanzando allí, con ensayos ahí en Chascomús, en Pila, en Ranchos, y en el norte, digamos, de provincia de Buenos Aires, donde también, digamos, la actividad ganadera tiene una importancia principal. Así que bueno, nada más. Gracias, Pablo. Bueno, 5 minutos más de presentación, solamente como para cerrar el tema. Como bueno, ya algo venía mencionando, pero todavía nos quedan algunas problemáticas a solucionar. Unas como las que ya hemos mencionado, el tema de enfermedades, del tizón que nos está dando cierto dolor de cabeza, la mancha amarilla también en algunas situaciones. Pero también está este problema grande que son las rajaduras, que no siempre son tensiones de crecimiento, sino que muchas veces son problemas después de las contracciones, como mencionaba hoy al inicio de los estudios. O sea, muchas de esas rajaduras no aparecen en la situación inicial de corte, que es lo que se muestra cuando son tensiones de crecimiento, sino que aparecen después ya con el secado. Y que tiene que ver con las contracciones. Bueno, estas son cuestiones a considerar todavía, que estamos, o sea, las estamos considerando, estamos planificando evaluarlas de cierta manera como para que no estén dentro de los clones, o si están dentro de los clones que pasen a ser comerciales, saber que existen y lo que implica un uso diferente, ¿no? Así que bueno, quería mencionar eso. Y también quería mencionar que aparte de toda esta red de ensayo que se están instalando, en paralelo también vamos haciendo otros estudios con clones híbridos, como son pérdidas estudio de pérdida de humedad, estudio de carbonización que estamos haciendo en conjunto con gente de la Universidad de La Plata, o la evaluación de los clones híbridos, como si son aptos para utilizar como poste o no, una pregunta que muchas veces ha surgido, y bueno, estamos haciendo algunos estudios al respecto. Que lo que vemos inicialmente, hay que procesar los datos, pero en lo que respecta a módulos de resistencia y eso no habría problema, pero sí hay que considerar algunos clones que estas rajaduras por contracción pueden ser inconvenientes, ¿no? Así que bueno. Y bueno, para cerrar la charla, hasta acá era, pero el cierre final era mencionar que bueno, estos clones, esta red de ensayos de clones precomerciales, apunta a eso, a todo este bollo de ensayos que estamos instalando y siguiendo,
que finalmente en unos pocos años tengamos unos clones ya en etapa comercial que puedan ser transferidos al productor con la mayor adaptabilidad posible y conociendo todas sus pros y contras en sus características tecnológicas. Así que bueno, hasta ahí es esta charla. Espero que no lo hayamos aburrido. Y bueno, y ahora estamos abiertos a cualquier consulta que haya surgido después de todo esto, ¿no? Sí, bueno, buenísima la charla, Leo, Pablo. Y aquí ya en el chat, María Victoria Burgués, si no me equivoco, quiere saber, le pregunta a Pablo en qué zona está el campo que mostró en la foto. ¿Cuál foto? ¿Cuál de todas? Bueno, lo mismo me pregunté yo, me imagino que, no sé, esa de los animales, o no sé si... Si es esa María Victoria. foto, el campo está en la localidad de Castilla, es una localidad, digamos, que está entre Suipacha, Carmen de Areco y Chacabuco, a menos de 200 kilómetros de Buenos Aires. A ver Claro, sí, exacto, dice que es la última. Okay. Sí. Bueno, buenísimo. Y bueno, ¿hay alguien que quiere hacer alguna pregunta, algún comentario? Bueno, están como agradeciendo y felicitándolos por el chat, pero bueno, alguien que tenga alguna duda, alguna cuestión, digamos. O explicamos todo muy bien o los aburrimos mucho, ¿no? Sí, es la pregunta que uno se hace siempre. No, hay que tener un poco de paciencia en estos eventos así virtuales, hay que dar como un poco de tiempo. Bueno, aprovechando el silencio digo algo yo, simplemente felicitarlos, la verdad que bárbaro, genial los avances y buenísimo la red de ensayos que van instalando. Me parece, Pablo, que está buenísimo el objetivo de meterse meter el tema forestal en los predios ganaderos. Me parece que para la región es la mejor estrategia, así que celebro esa idea, y la foto esa que preguntaban recién, la verdad que es impactante ver esa plantación tan parejita, tan ordenada, extensiva, o sea, con una superficie grande y con las vacas ahí metiéndose en ese doble propósito para el campo. La verdad que es muy impactante y es como un poco un objetivo Sí. a lograr, así que felicitaciones por eso también. La articulación con esta gente, con esta empresa, La Negra y Comercio y Desarrollo, la verdad que es muy buena. O sea, ellos vienen, digamos, están decididos a incorporar, digamos, la actividad forestal, y ellos, digamos, a la par de toda esta batería de ensayos que estamos instalando, digamos, ellos vienen avanzando también desde el punto de vista operativo. O sea, vienen plantando en forma sistemática todos los años alrededor de 100, 150 hectáreas, con este sistema de líneas apareados. Estamos permanentemente, digamos, articulando y viendo, digamos, cuáles son los mejores materiales y avanzando, y cada cosa, digamos, que se genera, automáticamente la empresa, digamos, la aplica. Ya tienen contactos, de hecho, digamos, con industrias, digamos, que pueden llegar a ser, digamos, las que capten, digamos, una vez que esa madera entre en turno, empiece, digamos, a consumir la madera. Están intentando ellos también, digamos, generar en los productores vecinos algún tipo, digamos, de asociativismo, digamos, de que se sumen, porque creen, digamos, están convencidos. Uno de los principales problemas es que no hay contratistas en las zonas. Entonces, digamos, cuanto más productores se sumen, digamos, eso va a atraer a contratistas, viveros, que ahora se están trayendo al norte, digamos, generar mano de obra local, generar clústeres, digamos, después de transformación, digamos, de la madera a forma local. O sea que digamos, es un actor importante. Esta gente, digamos, es un actor importante. Para nosotros es un socio importante, porque la verdad que los ensayos
de gran parte del éxito de los ensayos tiene que ver, digamos, con el laburo que se hace desde la preparación del sitio, el cuidado, el manejo, y bueno, y después, bueno, avanzar, digamos, en las otras cuestiones que tienen que ver con el manejo de forrajes y animal, que por ahora la empresa, digamos, lo que viene haciendo es el mismo manejo que hacía antes de que existieran los árboles, o sea, siembran las mismas pasturas, cuando digamos, le dan el visto bueno de que pueden largar los animales, largan los animales, arrancan a lo mejor con categorías chicas, pero largan los animales, y digamos, o sea, los van moviendo de potrero a potrero, no es que hay un manejo intensivo. Y por ahora les viene sirviendo. A la medida que vayamos generando más información, seguramente lo irán aplicando. Lo importante es que esto se replique y se copie, que se vayan sumando otros productores. Hay más de 100.000 hectáreas en la provincia, en el norte de la provincia de Buenos Aires, que no desplazarían ninguna otra actividad agropecuaria, todo lo contrario, o sea, podría integrarse esta actividad perfectamente, acoplarse perfectamente, digamos, sobre todo lo que tiene que ver con la actividad ganadera. ¿Estás mutada? Perdón, hay dos personas que han pedido la palabra. Pablo Peri, si querés. Gracias, María. Bueno, primero felicitaciones a los dos. Mientras seguía la presentación, la cantidad de volumen de información es impresionante, ¿no? Un poco con respecto a lo último, coincido totalmente. Lo de la provincia de Buenos Aires, ahí estuvimos con Pablo, y se articula claramente la genética acá con los sistemas silvopastoriles. De hecho estuvo Luis Colcombet, y eso a mí me parece muy proactivo, el hecho de la interacción entre cartera de proyectos en un territorio como este de La Negra. Excelente, y aparte hay un potencial muy grande. De hecho, hasta el sector político fue aquel día de campo, no hace mucho este año, y se hablaba de unir la producción de madera, como decía Pablo, en un clúster, no solamente de generación de mano de obra, sino de uso de la madera. Yo tenía dos consultas, un poco en general. Hubo varias de las presentaciones, obviamente, lo de crecimiento, pero también sobre el efecto de la helada y enfermedades, y también se abordó algunos efectos de las sequías. Cuando uno analiza el marco del cambio climático, suele haber eventos de sequía muy pronunciados. Por ejemplo, este año en Corrientes, fines del año pasado, el último periodo de crecimiento fue extremadamente intenso, a tal nivel que disparó cuestiones de plagas, ¿no? Enfermedades. La pregunta concreta en esto de la selección es si los clones que tenían algunos problemas de helada coincidían o no con lo de plagas, o coincidían o no con lo de efecto de sequía. Es decir, si el clon que más resistió la sequía o no tuvo inconveniente de sequía fue el mismo clon que no tuvo problemas con la helada, o fue opuesto, digamos. El que aguantó sequía no aguantó tanta helada. Y lo mismo con plagas, esa interacción de factores, si son contrapuestos o no necesariamente. Y el segundo punto, para refrescar nada más, porque definitivamente estos ensayos de 3 años, los ensayos nuevos, impresionante la cantidad de ensayos, realmente un despliegue, porque uno ve en una filmina el ensayo, pero detrás de eso fue la instalación, la medición, todo el seguimiento. Muchos de estos ensayos sin duda siguen en la próxima cartera, y quería saber cuál es el tiempo aproximado donde uno ya cierra y define cuál es el mejor clon, no solamente en crecimiento, sino en los otros parámetros de calidad. Esas son dos preguntas nomás.
Bueno, después me complementás, Pablo, pero respondiendo inicialmente a la primera pregunta sobre si vemos alguna correlación entre tema helada, sequía, plagas, puntualmente, por lo menos en esta zona, no sé, después me dirá Pablo si allá los ha visto, pero yo acá no he notado. En realidad, o sea, sí, puntualmente los clones estos que he visto con estos problemas de estrés hídrico, no he visto puntualmente que sean sensibles a la helada, más o menos. Ya le voy a dar pie también a Javier Overser, que después si quiere hacer alguna mención de los estudios que está haciendo él aparte por otras vías, pero no algo marcadamente asociado que sí es una, es la otra. Y lo mismo en plagas, en general no hay tampoco una asociación. Sí, lo que a veces sí se encuentra es que una acarrea después a la otra, pero posterior, o sea, una planta que por algún caso fue afectada, bueno, si es afectada por una plaga, creció menos y después al crecer menos estuvo más expuesta al frío. A veces esas cosas sí se han visto, o, pero no algo tan claro de que una es otra. Y, y después con respecto a la segunda pregunta de los tiempos, es difícil hablar de los tiempos, muchas veces tenemos los tiempos teóricos que difieren mucho de los prácticos, pero bueno, puntualmente, si vamos a lo que nos están siendo los tiempos prácticos a nosotros acá, como mostré, esta red de precomerciales salió a partir del 2017, en función de la evaluación de ensayo que se habían instalado en el 2009, 2008, 2009, 2010, o sea, salieron 10 años después de esos ensayos, y con la idea de evaluaciones de 5 o 6 años de estos, por lo menos, de 5 o 6 años de estos ensayos precomerciales, como para de ahí ya empezar a sacar los primeros comerciales. O sea, esos tiempos, estamos hablando de 15 años, por lo menos, y lo cierto es que en esos tiempos, sacando en función de las primeras características de crecimiento, de adaptabilidad, de tolerancia a algunas cuestiones de frío o de plagas, pero siempre la corremos un poco de atrás en tener las evaluaciones plenas de lo que son las características de madera, porque también necesitamos árboles ya maduros o casi maduros para realizarlas, por más de que tenemos todas las evaluaciones de características en las evaluaciones indirectas, pero después para la caracterización plena necesitamos el árbol maduro, por lo que tenemos que esperar esos turnos para poder realizarlas, ¿no? Y bueno, y tener la capacidad de dónde hacerla y con quién. Pero sí, estamos hablando en resumen de entre 15 y 20 años desde que empezamos a evaluar los clones, lo que hay que sumarle otros 2 o 3 años desde que los seleccionamos, los multiplicamos y podemos empezar a llevarlos a campo para tener esos clones comerciales, ¿no? Así que en eso sería. No sé si Pablo querés No, complementar algo más. clarísimo, Leonel, clarísimo tu explicación. Por ahí, en la primera pregunta se puede profundizar, ¿no? O sea, si están unidas las cosas, la sequía, la susceptibilidad a sequía, helada y plagas. Y con respecto a los tiempos, seguramente ahora pidió la mano Javier, a medida que iban viendo los mejores clones, yo me imaginaba la parte de calidad de madera, pero que lo mencionaste vos. Pero a veces con los muchachos de silvicultura, el largar los clones, que mejor después la primera selección, de intentar adelantarlos para probar distintos manejos silvícolas. Eso por ahí también se puede rever o charlar al menos para la próxima cartera. Así que nuevamente felicitaciones, muchachos, una cantidad de laburo infernal. Da orgullo ver este laburo. Gracias, Pablo.
Ok, Javier, después tengo algunas preguntas en el chat, así que después de Javier sigo con algunas preguntas en el chat. Hola, hola, ¿cómo están? Disculpen si mi voz está medio tomada, pero ando con una gripe, estoy en cama, estoy en casa. De hecho, hoy teníamos una salida a campo con la diplomatura y no iba a estar en la charla, por eso vino bien también para quedarme y estar en la charla y compartir acá un poco. No, vamos por parte, diríamos, antes por ahí de responderle algunas consultitas que hizo Pablo. Quisiera resaltar, ¿no?, la importancia de todo esto. Hay gente acá del sector también conectada y creo que puede dar fe que cada año que uno va a un vivero a buscar material clonal, encuentra que hay menos clones, que la oferta es más chica, o que hay menos viveros, o que hay menos producción. Obviamente hay un conjunto de cosas, ¿no?, para esto, pero una de ellas es la falta de nuevos materiales, ¿no? Y que se van bajando materiales ya viejos. Nosotros estamos hablando de que, no sé, los primeros clones de Grandi son de 2004, los de híbridos 2012, creo que, Leo, no sé, corregime si me equivoco, y la segunda tanda 2014, 16, no me acuerdo. Pero bueno, los de Grandi son realmente clones ya que tienen su tiempo en el mercado. Obviamente van quedando pocos disponibles, que son los que están multiplicando los viveros, ¿no? Y bueno, hay una necesidad ahí enorme de que estos materiales lleguen a los productores. Bueno, y otra cuestión que quería comentar, que viene de la mano por ahí de lo que habla Pablo, ¿no?, de todo el laburo de hormiga que hay atrás de esto, que no siempre se ve, digamos, porque no es algo que uno está todo el tiempo publicitando o publicando, porque es casi rutina, digamos, el laburo rutinario de uno. En este caso más de Leo que mío, porque yo cada vez estoy saliendo menos al campo por distintas cuestiones. Pero sí, en esto quería agradecer un poco al Consorcio Forestal de Río Uruguay, eh, eh, de parte nuestra, ¿no?, de los ensayos que están en su órbita, en su ámbito territorial, porque sin ellos hubiese sido imposible hacer esta magnitud de ensayos, digamos. Nosotros como INTA tenemos cierta capacidad, podemos hacerlo, pero nunca hubiésemos alcanzado la magnitud de ensayos que logramos con el apoyo del consorcio. Así que bueno, simplemente ese par de cositas. Y lo otro, bueno, comentando un poco lo que decía Pablo, ¿no?, esto de la tolerancia cruzada, que ojalá sería lo ideal, ¿no?, encontrar el clon que tolere sequía y heladas. Desde un punto de vista del mecanismo en sí de tolerancia, hay bases que son compartidas. De hecho, o sea, tanto las heladas, o sea, el daño por congelamiento, como el estrés hídrico, lo que provocan es deshidratación celular. Entonces hay una base de mecanismo ahí compartida, que podría haber una punta para trabajar. De hecho, algo nosotros encontramos, pero comparando especies, no estamos hablando, o sea, de grandes grupos, ¿no?, a nivel de clones, encontramos algo con Ventami y con un híbrido, que ya hace 3, 4 años, pero bueno, no avanzamos en esa línea de trabajo. Y obviamente a campo se torna mucho más complejo. O sea, hay muchos más factores que afectan esto, como decía Leo, el tema del crecimiento, de si se escapa de la helada. eh, o sea, hay muchos más factores que contribuyen. Hay una base que se puede explorar, aprovechar y explorar, y ver si realmente se puede avanzar hacia una selección de material que tenga tolerancia cruzada. Pero bueno, hay que seguir en esa línea y profundizar un poco más. Y no, bueno, creo que era eso nomás. No sé, Leo, si querés algún otro comentario respecto, o Pablo, de mi parte sería eso nomás. No, por mí está, no sé si Pablo tiene... Así que si querés, María Elena, seguir con las preguntas del chat. Entonces, con las preguntas del chat. Carolina Martínez quería saber si hay clones plantados tanto en Buenos Aires como en Mesopotamia, y se refiere, digamos, a esto de si hay tratamientos comunes o si, bueno, los ensayos como serían independientes. No sé, Pablo. A ver, todos los híbridos Grandis camaldurensis y Grandis treticornis
son, digamos, del programa de mejoramiento de Concordia. O sea, nosotros lo que hicimos fue, nos fuimos trayendo, digamos, el material a Castelar, lo fuimos propagando, y eso es lo que está plantado en Buenos Aires. En muchos ensayos, a su vez, se suman otros materiales que son propios, o sea, generados por nosotros, ya sea materiales puros o de semilla, o clones puros, o híbridos, digamos, que hemos desarrollado directamente nosotros. Pero todo lo que sea Grandis camaldulensis y Grandis straticornis, salvo, digamos, los clones CIEF, digamos, los clones, digamos, de esa primera importación que se hizo de Sudáfrica, que también, digamos, están presentes en los ensayos, o algún clon de Pomera. El resto de los clones son los clones, digamos, que ha generado Concordia. O sea que, digamos, son comunes, digamos, a todos los ensayos. Ok, Carolina dice que perfecto, que ella no pudo retener con las gráficas y eso, y bueno, que se perdió como ese detalle. Y bueno, les agradece. Después tenemos una pregunta de María Silvana Monteverde, que le pregunta a Leonel si hay otros híbridos interespecíficos, además de los GC y GT, que se han incorporado en el 2018 y en el 2022 en el banco clonal. Hay unos poquitos, Grandis Duni y Grandis Globulus, y también hemos incorporado ahora recientemente unos Grandis Pelita. Son unos clones que teníamos de unos cruzamientos viejos en unos ensayos, y bueno, que se han incorporado ahora, que en esta primera evaluación como progenia, digamos, en su instalación desde semilla, digamos, tenían un comportamiento aceptable, por lo que ahora se han incorporado al banco, y bueno, que seguramente en los próximos años los empezaremos a evaluar, a ver cómo responden como clones, ¿no? Pero sí, esas tres combinaciones. Está en mente seguir con Grandis Ventami, pero hasta ahora tenemos algunos pocos Grandis Ventami, pero en realidad de cruzamiento, bueno, algunos en cruzamiento dirigido y otros por cruzamientos libres, cosechando más que Grandis Ventami, digamos Ventami Grandis, y Ventami Camaldulensis, pero por cruzamientos libres, y que está utilizando Javier como material de evaluación para otros trabajos de temas de organogénesis y eso, pero que no los tenemos evaluados como planta, digamos, para saber cómo se comportan plenamente, ¿no? Y Leo, el Grandis Pelita, ¿a qué estarían apuntando? Tienen un crecimiento interesante, o sea, no superan, pero otra alternativa maderera más que nada también. Ok. Ok. Bueno, seguimos entonces con las preguntas. Te completo, bueno, nosotros tenemos, ahí estamos, también se sumarían, hay unos 30 clones de Duni por Globulus. Digamos, eso también es relativamente nuevo, estamos empezando, digamos, ya tenemos el material, digamos, en banco en banco y en estaquero, digamos, y ya estamos empezando a plantar ensayos, digamos, si bien plantamos, lo primero que plantamos fue en el 2015, una primera prueba ya por el tejedor, con buena respuesta, digamos, sobre todo al frío. Digamos, recién ahora estamos empezando a instalar ensayos con más cantidad de clones. Eso digamos, también es nuevo, digamos. La otra vez está mutada, María. Sí, perdón, me muteo para no interferir y después quedo. Susana Marcucci les pregunta si hay alguno de estos productores ganaderos, Pablo, que está evaluando cuestiones así como el bienestar animal o las posibles mejoras del ganado por la protección forestal. Sí, se está en el convenio que tenemos con la empresa La Negra. Digamos, el convenio, digamos, abarca 5 áreas temáticas.
El componente fue, digamos, forestal, el componente forrajero, hay un componente animal donde se está evaluando en conjunto con gente de patobiología y del IB, lo que es bienestar animal por sombra. Ya van por el segundo año, digamos, de trabajo. Pero sí, se está empezando a evaluar con esta gente, se está empezando a evaluar. Ok, muy bien. Después hay un comentario de Silvana Monteverde en el que dice que sería interesante para complementar con la info que se tienen de otros ensayos, coordinar para relevar el comportamiento en cuanto a pérdida de dominancia apical. Por lo menos del ensayo que está instalado en Arauco. Dice, más allá de la evaluación que hicimos nosotros, o sea, que han hecho ellos. ¿Algún comentario sobre eso? No, seguro que tenemos que coordinar eso para ir a ver primero para ir a ver el ensayo que nos ha quedado pendiente con la pandemia y todo, y sí, podemos coordinar un seguimiento. Bueno, también Silvana menciona la importancia de los grandis por pelita, me imagino, por la tolerancia a la roya. Y dice que el otro ensayo está hermoso, así que excelentes crecimientos, así que es como que los está alentando a que visiten el ensayo. Está bueno, sí, está muy bueno. Buenísimo. Entonces, a ver. Ah, claro, Pablo lo vio hace poco, dice Silvana. Bueno, no sé si hay alguna otra mano levantada, palabra pedida, ¿alguien quiere hacer algún comentario más? No sé si, bueno, no, aprovecho para que estaba por ahí, creo que todavía sigue conectado, ¿no? Pero estaba por ahí Oscar Guairié, que es la contraparte que instalamos el ensayo en el Chaco el año pasado, que lamentablemente vino con muchos problemas después con la sequía de verano, que ha tenido muchas pérdidas al respecto, pero bueno, era para comentar también de que esas contrapartes son las que estamos necesitando para avanzar más, ¿no? En otras situaciones de terreno. Y bueno, y por otro lado también ya aprovechar los que están por ahí involucrados en la charla, como Luis u otra gente que con ensayos que hemos instalado en otras provincias, no específicamente de estos precomerciales, pero bueno, que van dando esos puntos iniciales de qué es lo que va en cada región climática y qué no, o hacia dónde dirigirnos, ¿no? Así que bueno, por un lado quería aprovechar para esos comentarios. Ok. Bueno. Yo quería decir algo. Adelante, Luis. Bueno, sí, justamente hay un ensayo aquí que instalamos en Leales con los chicos de Concordia, con el material que trajeron justamente para la Genfo, del 2016. Y bueno, el ensayo la verdad que está muy bueno, es muy provisorio porque no hay información de suelos sódicos, sobre todo, y de zonas con milimetraje de 600 milímetros y temperaturas mínimas absolutas de 4 grados, 5 grados bajo cero. Entonces, y se están destacando varios materiales, sobre todo uno que no vi ahí, que como dice Leonel, capaz que es anterior, el GC82, que con crecimientos muy interesantes para esa zona. Y bueno, y es algo que se está expandiendo mucho porque es una zona donde se está abandonando los cultivos extensivos y hay mucha ganadería y bueno, se está combinando también con el cultivo de eucaliptus y buscando estos materiales de camaldurensis o híbridos que toleren estas condiciones. Y bueno, y también con algarrobo, ¿no? Está avanzando la plantación hacia el este, digamos, que son zonas más marginales.
Así que, bueno, eso y bueno, y felicitarlos, la verdad, por el laburo, porque, como decía Javier, por detrás hay un trabajo intenso en todo esto, y de muchos años. Sí, Gracias. creo que bueno, que eso es, bueno, es un trabajo que se hace todos los días, que bueno, que uno después trata de reflejar en las presentaciones, pero que creo que es como difícil representar todo el trabajo que hay detrás de cada ensayo, detrás de cada instalación. Y bueno, lo que en realidad, digamos, destacamos es que, bueno, que esos resultados traten de llegar, digamos, al campo del productor lo antes posible, de manera bueno, de cumplir con nuestro objetivo desde el INTA, digamos, que es brindar materiales mejorados, o sea, o por lo menos desde el proyecto es como la premisa fundamental, brindar materiales mejorados. Así que, bueno, sin nadie más, hay obviamente mensajes de agradecimientos en el chat, y si nadie más tiene algún comentario, podemos estar cerrando este seminario. Ah, sí, Pablo. Nada, chiquito, agradecer, porque digamos, así como digamos, agradecemos la contraparte, digamos, porque esto se hace en equipo, agradecer, digamos, hacia adentro, digamos, al equipo de laburo, digamos, a los grupos de trabajo, desde el personal de campo, que son los que le meten mucha garra. No somos muchos, pero digamos, se hace un laburo con mucho compromiso. Y a Dino Palacini, que anda conectado por ahí, anda escondido por ahí, al goalkeeper. Nada, hoy me tocó hablar a mí, pero es laburo de equipo, eso nada más. Ok, bueno, entonces estimo que el próximo seminario será ya por el 25 de agosto, y bueno, y nos volveremos a encontrar bueno, con otro tema, digamos, dentro del contexto de todos los temas abordados en el proyecto de mejoramiento. Así que bueno, les agradezco y digamos, vuelvo a felicitar a Pablo, a Leonel, pero no solo a ellos, sino a toda la gente, digamos, que está atrás de esos grupos que no son, hoy les tocó a ellos y bueno, mañana les tocará a otros, pero bueno, hay mucho trabajo en eso y me parece súper interesante tratar de mostrarlo y de difundir sobre todo. Así que si no hay otro comentario, damos por finalizado este seminario y nos encontramos en el próximo. Bueno, saludos a todos, gracias por estar. Chao, saludos, Chau, chau. nos vemos. Saludos. Chao.